Estamos estudiando el credo, como hemos visto, empezamos a estudiar el credo de Nicea, la constitución de fe de la Iglesia por los últimos 1700 años. Y ya estudiamos, creo que cosa es creer. Estudiamos la primera atributo, la primera definición de la primera persona que nos da la Iglesia, que creemos en Dios. Estudiamos qué cosa es Dios, pues el concepto de Dios. Estudiamos la primera característica de la Iglesia de Dios, que nos dice que Dios tiene corazón de Padre. Y ahora vamos a entregar, que más bien que una categoría es una descripción del corazón de Dios, lo que vimos la semana pasada, del corazón de Dios como Padre. Vamos a ver la segunda característica, la imagen que nos pone, o que venimos a ver la primera característica que nos da la Iglesia de este Dios que es Padre, que es todo poderoso. Se recuerdan que nosotros decimos la semana pasada que todo el mundo pues dispara el credo de un tirón y dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. O dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. No es creo en Dios que es Padre Todopoderoso, creo en Dios que es Padre, Todopoderoso. Porque decimos Padre Todopoderoso, lo juntamos todo y pierde el sentido. Creemos en un Dios, como vimos la semana pasada, que tiene un corazón que es profundamente Padre. Ahora, la Iglesia, que define esta primera persona de Dios, cuando también hablamos de la Trinidad, como el Padre, que es como lo llamamos nosotros, Dios Padre. Explicamos también que no es porque sea mayor que las otras personas, sino que porque en la Trinidad hay un sentido de orden, porque donde no hay orden no está Dios, y en Dios es la esencia del orden, en Dios tiene que haber orden. Y todo eso lo explicamos cuando hablamos de la Trinidad. Este Dios, que lo hemos llamado Padre a través de todos los tiempos, a la cual se dirige la primera parte del credo, nos da la primera característica de todos los atributos divinos de Dios. Dios tiene muchos atributos divino, pero de todos los atributos divinos de Dios, que es una lista larguísima, el credo nos menciona solamente uno: la omnipotencia de Dios. El credo confiesa que Dios en que nosotros creemos, ese Dios, en la primera persona de Dios, que es Dios Padre, nosotros profesamos todos los domingos el credo de Nicea, que es todopoderoso. Creemos en esa omnipotencia universal de Dios, dice el catecismo, porque Dios lo ha creado todo. Ese poder de Dios, que es un poder de Dios amoroso, que no es un poder de Dios tiránico, que como dice el Salmo 115, todo lo que Él quiere, lo hace. Ese Dios que la Iglesia proclama como todopoderoso, ya desde el Génesis 49, 24, nos lo dice, lo llaman el poderoso de Jacob. Lo llaman desde el Génesis, el Dios poderoso de Jacob. Más adelante, en el profeta Isaías 1:24, nos va a dar la descripción también de Dios que tanto se le ha dado. Dios, Elohim Shabaoth, el Dios de los ejércitos, el Dios que combate por su pueblo, el Dios todopoderoso que rige el cielo y la tierra, nos dice el Salmo 135, versículo 6. El Dios para lo que nada es totalmente imposible, el Señor del universo. Ese Dios es el que nosotros proclamamos, que nosotros creemos en un Dios que no tiene un poder parcial, que no tiene un poder menor, que no tiene un poder crítico, porque creemos en un Dios que es todopoderoso. Y la pregunta retórica que les hice la semana pasada, que le dije que no me la contestaran, que es una pregunta retórica, no es para contestar, es para pensar. Cuando creemos que Dios es Padre, y después expliqué por qué yo no creo que mucha gente piensa que Dios es Padre. Y esa es la segunda pregunta retórica que le hago esta noche. ¿Creemos que Dios es todopoderoso? Yo sé que todo el mundo va a decir, veo algunas cabezas que dicen que sí, pero yo no estoy muy seguro. Como yo no estoy muy seguro que creemos que Dios es Padre, y le expliqué la semana pasada por qué yo no creo que Dios es Padre, y lo vuelvo a decir, es muy bonito decirlo aquí, pero esto cuando de verdad se prueba es en el momento de dificultad. Porque ahora es muy lindo decir Dios es Padre, pero cuando tienes el agua aquí es cuando de verdad tú tienes que decir Dios es Padre. Como decía un guajiro del pueblo mío que decía, Dios aprieta pero no suelta. Y decía, no suelta, no ahoga. Decía, no, que a mí no me suelta. No me ahoga, pero tampoco me suelta. Y yo decía, eso no está en los evangelios ni en el credo. De verdad creemos que Dios es todopoderoso. Cuando decimos todopoderoso, todo quiere decir ¿qué cosa? Absoluto. Como dijo una hermana por ahí categóricamente, absolutamente todo. Cuando yo digo todo este local, quiere decir que es desde esa pared
hasta esa pared, desde aquella pared hasta esta pared, incluyendo los cuartos y todos los recovecos. Porque si yo digo, si yo voy a excluir, por ejemplo, el closet donde habita el espíritu de Mildred, o la capilla, si yo voy a excluir esos lugares, yo digo, todo el salón menos el closet de Mildred y la capilla, ¿no? Cuando yo digo todo, ¿qué es lo que quiere decir? Que hasta el umbral de la puerta. Por eso yo digo, creemos que Dios es todo poderoso. Y eso ahora suena muy bonito aquí, pero cuando yo tengo que pensar, creo que Dios es todopoderoso en mi vida, cuando yo me enfrento a la prueba. Y yo creo que Dios todo lo puede en ese momento que parecemos que no encontramos. Entonces cuando viene la tentación humana, como viene la tentación humana del demonio, acuérdense como el demonio tienta, acuérdense como el demonio tentó desde Génesis a Eva. Así que Dios te dijo que no puedes comer de nada de lo que hay aquí. Eso no es lo que Dios había dicho, al contrario, Dios ha dicho que podía comer todo menos. Pero fíjate, así que Dios te dijo que. Y por eso, cuando decimos que Dios es todopoderoso y estamos pasando un momento difícil, ahí es cuando a nosotros nos entra el deseo de ayudar a Dios. Entonces, cuando a ti te entra el deseo de ayudar a Dios, lo echas a perder. Porque si tú quieres ayudar a Dios, es que entonces tú estás pensando que Dios no puede hacerlo. Esto no es una llamada a la vagancia, o un pietismo de sentarme a esperar que todo. No. Uno debe hacer todo lo que estoy llamado yo a hacer. Yo sé hasta dónde yo puedo hacer, pero llega un momento que yo tengo que decir, ya yo hice mi parte. Ahora Dios, que es todopoderoso, tiene que comenzar a actuar. Después que tú sabes que tú has hecho toda tu parte. Porque como siempre yo le digo a ustedes, y no está en la Biblia, Dios no cría vago. Tampoco decir, vos sentame aquí y esperar que Dios lo haga todo. Olvídate. Que el Señor Jesús no sacó de un cesto vacío los panes y los peces. Él primero dijo que ¿qué? Que pusieran panes y peces. Lo que tuvieran, ponlo. Que de ahí yo saco. Tú lo que tienes que hacer, hazlo. Pero no intentes pasar a ser la obra de Dios, porque ahí es cuando tú puedes pensar o puedes dar en la fe la percepción de que tú crees que Dios no es todopoderoso. Y no hablar de las personas que no están convertidas, eso ni hablar. Todos esos amuletos que la gente usa, esas bolas prietas que le ponen a los niños, los azabaches, a los niños no. Yo he visto cada viejo feo con un azabache que digo, ¿a quién le va a hacer mal de ojo? Al hipopótamo ese. Sí, porque si tú te pones un azabache que tú crees que tú estás tan hermoso de que alguien te va a hacer mal de ojo. Yo digo, si tienes fe pensar que alguien lo va a mirar con ojos de deseo. Pero, y Monseñor Román, cuando lleva a un niño a bendecir a la ermita, tantos niños que lleva, Monseñor, cuando tiene un azabache, dice, no, yo te bendigo el niño, pero quítale el azabache y bótalo, si yo no lo bendigo. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones un azabache o lo que sea a un niño, tú estás diciendo, Dios no es todopoderoso. Porque yo necesito de esta piedra para que el niño funcione. Pero entonces, si tú necesitas de la piedra, es que a Dios le falta un pedacito en el poder de Dios. Y el que dice un azabache puede ser un cristal de cuarzo, puede decir cuántas cosas. ¿Cuánta gente dice? Pongo un vaso de agua, sobre todo los cubanos son muy común, pongo un vaso de agua atrás de la puerta y no sepa, yo no sé qué cosa, del vaso o una herradura abajo de la cama para la buena suerte, o una pata de conejo para... Fíjense que yo quisiera ver los llaveros de ustedes, porque a veces cuando uno revisa los llaveros, cuando uno se da cuenta en qué cree la gente, o un cuernito de esos italianos inclusive los amuletos. Mira, Ana Marta María está registrando la maleta a ver qué es lo que tiene. Inclusive hay amuletos cristianos. Hay amuletos cristianos. Si tú coges y le dices aquí, mira, te voy a dar esta estampita porque es muy milagrosa, eso es un amuleto cristiano.
Porque entonces tú estás transfiriendo el poder de Dios a un papel. Tú puedes decir, haz esta oración, ora, encomiéndate a este santo por su intercesión, pero no es el papel lo que hace. O pensar que te pones el escapulario del Carmen y te vas para el cielo. Eso es un amuleto. El escapulario del Carmen, el escapulario verde y todos los escapularios es un signo externo de un compromiso interno que tú has hecho. De orar todos los días, de evitar las ocasiones de pecar. Y ese signo externo que tú llevas puesto habla del signo interno, pero no es el pedazo de tela lo que te protege, porque entonces eso sería un amuleto. Fíjate que todo el escapulario del Carmen, la cruz de San Benito, te hacen una imposición. Y tú te comprometes a un tipo de vida. Por eso tenemos también que evitar un poco también. Inclusive la Biblia puede ser un amuleto, lo ponen en el carro para no chocar. Cuando nosotros proclamamos que Dios es todopoderoso, es que nosotros verdaderamente creemos que el Dios en quien yo creo tiene en sus manos todo el poder del universo. Eso es cuando yo creo que Dios es todopoderoso. Por eso siempre lo digo, inclusive a los hermanos que ya estamos caminando la fe, que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno quiere ayudar a Dios, porque inclusive tú, en buena intención, queriendo ayudar a Dios, tú quieres proclamar con lo que estás haciendo de que Dios no es todopoderoso. Uno de los casos típicos de la Sagrada Escritura, y todos ustedes lo saben, de una de las personas más catastróficas en toda la Escritura que quiso ayudar a Dios fue Sara. Sara, la esposa de Abraham, fue un desastre. No, Sara, tú no. Sara, la esposa de Abraham. ¿Por qué? Y Sara no era mala persona. Sara, la esposa del patriarca Abraham, el Señor se le aparece. Sara no podía tener hijos, todos saben la historia, una mujer mayor, no podía tener hijos, no tenían herederos. El Señor se le aparece a Abraham y le dice, cuando yo regrese el año que viene, tú vas a tener un hijo. Dice que Sara, que estaba oyendo detrás de una cortina como buena esposa, dice que Sara dice que se empezó a reír. Por eso Isaac quiere decir el que se ríe, porque es el hijo de la risa de Sara. Porque dice que Sara dijo, cuando Sara dijo, yo vieja, estéril de tantos años, ahora me aparece a decir aquí que yo voy a tener un hijo. Y se empezó a reír. O sea, entonces Sara dijo, ok, Dios nos da la promesa de un heredero. Yo no puedo tener hijos. ¿Cómo arreglamos el asunto este? Agar, ven para acá. Trajo a Agar, la esclava, le dijo a Abraham, acuéstate con Agar. Abraham no se hizo de rogar en absoluto. Y hay gente, cuidado, hay gente que dice, pero Abraham pecó. No, Abraham no pecó. Porque, no pecó. Porque cuando Abraham y los patriarcas se casan con varias esposas, no existía la ley del Sinaí. Y si no hay los 10 mandamientos, no hay pecado que violar. Hay que tener mucho. El pecado, por eso dice San Pablo que la ley engendra pecado, porque el concepto de pecado comienza cuando Dios establece la ley. Antes de la ley, ¿por qué se iba a regir? ¿Por qué patrón iban a regir los patriarcas? No tenían patrón para regirse. Por eso tengan cuidado con eso. Pero Adán y Nicole era muy común en esa época. Si la esposa no puede tener hijos, tener un hijo de una esclava y hacerlo heredero de. Era común en la época. Y eso fue lo que a Sara se le ocurrió. Dios dio la promesa, vas a tener un hijo, y dijo, bueno, aquí el asunto vamos a resolver. Nació Ismael. Y cuando Abraham se lo presentó al Señor le dijo, ese no es el hijo del cual yo te hablé. Nunca el hijo de una esclava hereda la paternidad que Dios da. No se refería a la condición de esclavitud de Agar. Acuérdense que la Biblia hay que leer en el sentido espiritual. Eso se refería a que nadie que es esclavo de algo que no sea Dios puede heredar las bendiciones de Dios. Que Dios solamente se da a aquel que es libre. Es lo que quiere decir. Y Dios le dijo, ese no es el hijo que yo te prometí. Y Sara sale en estado y da luz a Ismael. Todos conocemos la historia, toda esta historia. Isaac, y ya primero nace Ismael, después nace Isaac, pero Isaac es el hijo de la promesa. Ismael, que nace primero, no tiene la promesa de Dios, porque ese no fue el que Dios. Y de todo ese enredo ha surgido todo este problema de árabes porque los árabes se llaman a ellos descendientes
de Ismael, que yo no lo creo, pero bueno, ellos se creen que son descendientes de Ismael, los judíos, y nosotros nos decimos descendientes de Abraham, y todo este rollo espiritual que hay formado, y todo este enredo que hay formado en Irak, Irán, Siria, en todos esos lados, viene ¿por qué? Porque Sara quiso ayudar a Dios. Y yo siempre digo que todos en nuestra vida tenemos Génesis, tenemos Éxodo, tenemos Deuteronomio, tenemos hasta Apocalipsis. Porque la Biblia se repite en la vida de cada uno de nosotros, montones de veces. Y yo digo, en algún momento nosotros hemos sido un poco como Sara. Yo quiero arreglar el asunto no a como Dios quiere, sino a mi forma. Y siempre que nosotros arreglamos las cosas a mi forma, las arreglamos mal. Terminan peor. Cuando tú dices a veces, si yo hubiera esperado que Dios, yo hacer mi parte, y hubiera esperado que Dios entrara con su poder a arreglar esto, las cosas hubieran salido diferentes. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros igualitos que Sara? ¿Por qué? Porque decimos que creemos que Dios es todo poderoso, pero de verdad lo creemos. De verdad yo tengo la fe suficiente para en un momento de un atolladero increíble, que yo no veo arreglo por ningún lado, decir, yo delante del Señor, yo hice ya todo lo que yo podía hacer. De ahora en adelante yo voy a dejar que Dios actúe. ¿Tenemos fe, verdaderamente fe para hacer eso? ¿O queremos seguir haciendo, buscando por aquí, buscando por allá, dando vueltas por aquí, resolviendo aquello, resolviendo lo otro, a ver por dónde resuelve este problema? Hermano, mientras más tú te metes en el campo de Dios, Dios comienza, mira, a echarse para atrás porque Dios es un caballero. Si tú interfieres en la obra de Dios, Dios se echa a un lado. Y le dice, bueno, voy a esperar a ver cómo tú lo vas a desembrollar. Y lo desembrollamos de la forma que lo desembrolló Sara, enredándolo más. Muchas veces uno de verdad tiene que confiar que nosotros somos hijos, porque Dios vimos la semana pasada que es ¿quién? Nuestro Padre. Y un Padre bueno, que más que corazón del Padre de Dios tiene corazón de madre, tiene entrañas de madre. Ese Dios que yo digo que es mi Padre, y que hablamos la semana pasada de la experiencia de la paternidad de Dios, hacer en nuestra vida la experiencia de la paternidad de Dios, que hasta que yo no lo siento en mi vida, la paternidad de Dios, yo no puedo responder como hijo de Dios. Cuando de verdad tú sabes que Dios es tu Padre, la segunda conciencia que tú tienes que tener es que ese Dios que es Padre tuyo es todo poderoso, lo puede absolutamente todo. Entonces cuando llega la prueba en mi vida, tú tienes que trabajar lo tuyo y decir, bueno, hasta aquí llegó todo lo que yo puedo hacer. De aquí para allá comienza ¿qué cosa? El poder de Dios. Y hacer así, después que tú hiciste, que quiero recalcarlo, después que tú hiciste ¿qué? Todo lo que tú puedes. Hay gente que me ha preguntado, ¿cómo yo sé hasta dónde yo puedo llegar? ¿Cómo? Ay, hermano, eso te lo dice un don del Espíritu Santo que se llama el don de discernimiento. Yo el primer don, hay gente que pide el don de sanación, don de lengua. Yo el primer don que yo pediría al Señor es el don de discernimiento. Un cristiano sin discernimiento es un barco sin timón y sin brújula. No sabe a dónde va. Cuando tú tienes el don del Espíritu Santo, por eso es que tantos católicos a la deriva. Cuando tú tienes el don de discernimiento, hay una alarma que te dice, ¡prac! Ya, para. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Arrodillarte. Eso se llama oblación. Te arrodillas y dices, Señor, yo hice mi parte, aquí te la presento, ahora actúa tú. Y no hacer nada más. Eso se llama oblación, que no es resignación. La resignación no es un don cristiano. Hay gente que dice, ay, fulana se resignó porque es tan cristiana. No, la resignación no es cristiano. La resignación es una disciplina pagana de los estoicos. ¿Por qué? Porque el que se resigna, ¿por qué se resigna? Porque no tiene más remedio. Entonces te resignas con una cara de caballo impresionante. Te dicen, ¿cómo está? Aquí, estoy resignado. Como diciendo, ¿qué otra cosa puedo hacer yo si lo que me ha caído arriba es un desastre? Mira lo que me ha caído arriba a mí. O le decimos a la
a la viuda que se le murió el esposo. Ay, hermana, tienes que resignarte. Claro, cuando es el marido tuyo. No, la oblación no es que yo ya no me queda nada que hacer, es que yo, pudiendo hacer más, se lo entregué a Dios y dejé que Él actuara. Cuando tú haces oblación, cuando tú te resignas en tristeza, te resignas en roña, te resignas en resentimiento. Cuando tú entregas a Dios, te liberas de todo eso. Porque tú sabes que esa liberación es que tú pusiste tu problema en la mano de Dios, que es, primero que nada, Padre, y después, Todopoderoso. Ahora viene la segunda parte. Tú tienes que decirle, Señor, tú eres todopoderoso, yo sé que todo lo puedes, yo no te voy a ayudar, yo hice ya la parte con los dones que tú me diste, yo hice mi parte. Ahora bien, yo lo único que te voy a pedir es que durante todo este tiempo, tú me ayudes a mantener la paz. Porque tú no puedes ofrecerle algo a Dios y andar como un loco por ahí, dando gritos, peleando y en todas las esquinas llorando y diciendo, mira lo que me pasó hoy. No, ya. Y ese capítulo yo hice lo mío y, ¿qué cosa? Terminó. Ahora lo tiene Dios. Hermana, sobre todo muchas veces veo las madres que tienen problemas con los hijos. Hay muchas madres con los hijos, o esposas con los esposos, o esposos con las esposas, que también se ve hoy en día, que ellos piensan que son el Espíritu Santo. Entonces quiere que el hijo, el esposo o la esposa se convierta a bibliazo. Nadie se convierte a bibliazo. Nadie se convierte a bibliazo. Tú como madre, tú tienes la obligación de darle a tus hijos la educación cristiana y la educación de la fe. Mira, esto es así, así y así. Pero si tu hijo no lo quiere aceptar, tú tienes que llegar a un momento que tú no puedes hacer absolutamente nada porque eres totalmente libre. A partir de ese momento, eso es lo único que tú puedes hacer después que tú cumpliste como madre. Porque si no cumpliste como madre, tú tienes un problema. Si tú cumpliste como madre, leíste los valores cristianos, leíste los valores morales, tú lo único que puedes hacer en ese momento es entregárselo a Dios y orar. Créeme que cuando se siembra la semilla de Cristo, la persona se puede perder hasta en heroína, pero esa persona regresa. Cuando se ha sembrado la palabra de Cristo, pues esa palabra nunca se muere. Pero muchas veces, pongo ejemplo que me viene a la mente de las madres atrás de los hijos, y ven a misa, y ve a la iglesia, y lee la Biblia. ¿Tú sabes lo que hace? Asustar y espantar al muchacho, porque tú no eres tú tienes que entender que tu hijo espiritualmente es un hijo de Dios, tal como tú eres hijo de Dios. Y esa persona tiene que tener su conversión propia como lo tuviste tú. En el momento que tú quieres, no en el momento que Dios lo quiere. Igual pasa con el esposo, igual pasa con la esposa. Ese momento que tú se lo entregas al Señor y dices, Señor, ya yo hice mi parte, de ahora en adelante, entre tu poder, tú que eres todo poderoso, tú tienes que actuar en la vida de esta persona en esta situación. Pero es lo que digo, en ese momento de fe es el momento que yo tengo que saber lo que yo proclamo los domingos en misa. Que proclamo que Dios, primero que nada, no es malo porque tiene corazón de Padre. Y segundo, que todo poderoso. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Y si no se da lo que tú estás pidiendo? Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Dice San Pablo que muchas veces o no sabemos pedir o lo que pedimos no nos conviene. Pero a mí me conviene. Eso es lo que tú piensas. Pero Dios, que ve más allá, sabe que eso... Un ejemplo, un niño chiquito quiere una tijera para cortar una figurita. Un niño de 3 años. Y la madre, por supuesto, le dice que no. Y el chiquillo le da una perreta y se tiene en el piso a patalear y a dar gritos. ¿Por qué? Porque él piensa que para él, ¿qué cosa es la diversión? Tijeras. Y para él las tijeras son buenas, porque va a cortar y porque se va a divertir. En su mentalidad limitada, él piensa que eso es bueno, pero la madre, que sabe más que sabe, que esa tijera le puede a la larga hacer un daño, le puede sacar un ojo, como una amiga mía que se saca un ojo con una tijera, se puede cortar. Entonces el niño dice, mi mamá es mala, porque no me da la tijera con la cual yo me voy a divertir. ¿La mamá es mala? La mamá es sabia. ¿Y le está evitando al hijo? Un peligro. Muchas veces nosotros actuamos ante Dios como niños. ¿Por qué Dios no me da esto si yo sé que es bueno? Tú piensas que es bueno. Ahora Dios, que sabe más que tú, sabe qué es lo que tú estás pidiendo.
No es bueno. Pero tú tienes que decir, Señor, dame la paz interior y discernimiento para entender lo que tú quieres de mí. Porque yo sé que tú tienes corazón de Padre y eres todo poderoso. Y perseverar en la oración. Porque a veces que cuando uno pide algo, las cosas se demoran en darse, no porque el Señor no quiere, sino porque no es un momento preciso. Que muchas veces hay que perseverar en la oración. Pero nosotros tenemos que tener esta idea que Dios es todo poderoso. Dios todo lo puede. Dios solamente, el Señor, hay una sola, eso lo he dicho algunas veces, así que no me conteste porque yo sé que ustedes lo saben ya. Hay una sola cosa que hace a Dios impotente, que le quita a Dios todo poder. Lo que a Dios le quita todo poder y lo deja impotente es la humildad. Cuando tú eres humilde, tú dejas a Dios totalmente impotente, porque Dios detesta el corazón soberbio, el corazón que piensa que se lo sabe. Un ejemplo clásico, y tiene muchas interpretaciones, pero esta es una de ellas, tiene otras explicaciones más históricas y teológicas que no voy a entrar. La cananea, en Tiro, cuando llega y le dice a Cristo, mi hija está enferma, y Cristo le dice, yo vine a los hijos de Israel, no para los perros. Ay, hermano, si aquí viene alguien y me dice, Fran, yo quiero que tú ores por mí, y yo le digo eso, mañana salgo en La Mogolla, en la Comay de Puerto Rico, en el show de Laura, llaman a Radio Paz, llaman al padre Carrillo, se hacen testigos de Jehová, dicen que yo soy un grosero, que yo soy un puerco, no vienen más aquí. Cristo lo dijo. Esa mujer podía haber dicho, pero ¿qué se cree el judío soberbio todos los judíos son iguales, una raza que se creen superiores a todo el mundo, que se trague los milagros que dicen? ¿Y qué dijo la mujer? Hasta los perritos comen. ¿Y qué dijo Jesús? Qué grande es la fe. La humildad de esa mujer desarmó la omnipotencia de Dios. Yo creo que muchas veces a nosotros delante de Dios nos falta humildad. Cuando tú eres humilde delante del Señor, me equivoqué. Soy un torpe, soy un necio, no sé nada, soy un bruto, soy un pecador, no sirvo absolutamente para nada. Tú desarmas a Dios. Ahora, muchas veces nosotros hacemos esa oración. Hacemos la oración, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué estamos diciendo? Yo que me lo merezco todo, yo que voy al grupo y voy a misa, mira lo que me pasa a mí. ¿Tú en qué estás pensando? ¿Por dónde tú andas? Eso es lo que estamos diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Nunca en la vida tú digas un por qué. Dios es soberano y todopoderoso. Cuando tú dices, Señor, porque muchas veces, ¿por qué me pasa esto a mí? Les puedo asegurar que el 99% de las veces yo tengo culpa de lo que me pasó, de una u otra forma, pero termino echándole la culpa a Dios, porque no quiero reconocer que yo me equivoqué. ¿Por qué Dios me hace esto? Muchas veces yo me meto en los líos, después cuando tenga el agua aquí, yo quiero que Dios me saque ahora. No, hermano, si tú destruiste tu vida en 15 años, espera otros 15 años para que el Señor lo restaure. El mismo tiempo que tuviste para enredarte en el pecado, tenlo para enredarte en la gracia. Porque Dios es todopoderoso, pero no es tonto. Pero nosotros proclamamos en el credo que Dios todo lo puede. Y ahora viene la segunda pregunta, y es la gran pregunta, y es el gran misterio de Dios. ¿Por qué si Dios todo lo puede, pasan cosas malas? Cada alguien me dijo, entonces si Dios todo lo puede, las cosas malas que pasan por culpa de Dios. Esa es la otra parte. Dios todo lo puede, pero hay dos cosas, no una, hay dos cosas que limitan el poder de Dios. Una ya lo vimos, ¿cuál era? La humildad. ¿Tú sabes cuál es la otra? ¿No saben cuál es la otra? La libertad, como dijo Marta María. Dios crea seres libres. ¿Por qué Dios crea seres libres? Dios crea seres libres porque Él es
intrínsecamente libre. Dios no puede crear nada de esclavo porque en Él no hay, en Dios no hay el concepto más mínimo de lo que es atadura o esclavitud. Por eso Dios todo lo que crea es libre, porque como le dije, nadie da lo que no tiene. Si yo le pido a usted ahora $100,000 ahora, lo más seguro que por mucho que me quieran no me lo van a dar, porque estoy seguro que todos somos unos muertos de hambre y entre todos los que están aquí no llegan ni a 20,000. Sí. Hay algunos que puede ser que lo puedan, pero yo lo que quiero darle el concepto que si tú no tienes algo, por mucho que tú quieras, tú no puedes darlo. Dios no puede hacer esclavo porque en Él no hay absolutamente nada de esclavo. Él no entiende lo que es el esclavo. Luego, entonces, al ser Él perfectamente libre, Él solamente puede crear seres libres. Por eso crea a los ángeles. Y usando esa libertad, los ángeles escogieron una parte de los ángeles y escogieron mal. Y por eso Dios crea a Adán y Eva y los crea totalmente libres. Le da lo bueno y lo malo, y los primeros hombres, en vez de escoger lo bueno, escogieron lo malo. Ese mal uso de la libertad es lo que hace que el mal entre en el mundo. Porque si ustedes leen el libro de Génesis, dice el último versículo del primer capítulo de Génesis, Dios dice 5 veces eso vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Y el sexto día, cuando termina la creación, dice, vio Dios que era muy bueno. Muy. Quiere decir que cuando Dios termina la creación, todo es excelentemente bueno. Y se la dio al hombre y le dijo, te la doy, toma y trabájala. Y el hombre, en vez de escoger el rumbo que Dios le dio, escogió el de un ser que había abandonado a Dios. A partir de ahí, el mal entró en la creación. ¿Porque Dios lo quiso? No, porque nosotros escogimos mal y dañamos la creación. Yo siempre pongo el ejemplo. Un negocio grande de Miami, yo no sé, los lotes esos de Anthony Abraham Chevrolet que están o que estaban ahí en Leyun y la 8, 4 lotes gigantescos que hay de carro ahí, que era de este señor Anthony Abraham, el libanés un negocio de años ahí floreciente. Ahora ese señor tiene el negocio súper floreciente, un ejemplo que estoy poniendo. El señor dice, bueno, ya lo hice todo bien, se lo voy a dejar a mi hijo. Se retira y se va para el Líbano. El hijo coge el negocio, un negocio floreciente en la mejor esquina de Miami, con un team de vendedores tremendo, con un stock de carros tremendo, con un crédito tremendo, y al año quiebra el negocio. Un negocio que era perfecto. ¿De quién es culpa? Del hijo. Del hijo. Un ejemplo que estoy poniendo puede ser cualquiera. No conozco a ese señor, estoy poniendo un ejemplo como puedo coger la Coca-Cola, cualquiera. ¿Por qué quiebra? ¿Por el señor que creó el negocio? No, por el hijo que hizo mal uso de algo que el padre le entregó como perfectamente bueno. Y el hijo no lo supo administrar. Así pasó con la creación. La creación perfectamente buena se nos fue entregada y nosotros no la hemos sabido administrar. Y el mal entró en el mundo. Dios ha puesto remedio, por supuesto ha puesto remedio. Mandó a Jesucristo y Jesús murió en la cruz. Jesús asumió el mal y derrotó el mal. Pero tú derrotas el mal cuando tú te unes a la batalla de Jesús. Pero ¿cuántas veces cogemos la vida nosotros en vez de unirnos a la batalla de Jesús, unirnos a los que hacen el mal? Porque como le dije que cada uno tiene un Abraham y un Éxodo y una Sara en la vida, uno también tiene un jardín del Edén. Hay un momento en tu vida que te dice, mira, esto es lo malo y esto es lo bueno. Y tú muchas veces coges el mal. Hermano, si cogiste el mal, tienes que atenerte a las consecuencias del mal. Dios lo puede remediar, pero Dios lo remedia en su momento y a su forma, no en el momento que quieres tú. O sea que el mal existe en el mundo, no por Dios, como dice Cristo a Jerusalén, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? El mal existe en el mundo. Al contrario, el mal que nosotros hemos creado en el mundo y que existe, Dios lo usa para sacar cosas buenas de ese mal. Entonces dice Romanos 8:28 que todo sucede para bien de aquellos que aman a Dios. Porque si el mal es en el mundo y tú lo sabes utilizar ese mal cristianamente, hasta el mal peor puede suceder para un bien tuyo. Dios puede sacar un bien del mal más terrible. Hace unos tiempos vino por aquí una muchacha muy joven que el esposo se había muerto de un infarto, recién casado prácticamente. ¿Qué mal peor que ese?
nuestra muchacha desconsolada, dice, mira, tú no conocías a Dios, el Señor puede utilizar este mal que te ha sucedido para que tú encuentres la fe en Jesucristo. Y tú tienes dos opciones en este momento. Tú tienes la opción de maldecir a Dios y hacer tu vida una miseria y terminar en el infierno. Tú tienes la opción de bendecir a Dios, hacer tu vida santa y un día encontrarte con Él. ¿Qué tú escoges? Porque hasta de una cosa tan horrible, Dios puede sacar algo bueno. Cuando tú piensas que Dios es todo poderoso y que toda la obra de Dios actúa y obra para tu bien. Ese muchas veces el misterio del mal en el mundo. Un mal que lo asumió Jesús. Porque si miramos para todos los altares, ¿qué es lo que vemos en todos los altares? La cruz. Jesús asumió el mal que nosotros hicimos. Si Jesús lo asumió, hermano, nadie está exento del mal en el mundo. Porque vivimos en un mundo que todavía ha sido totalmente comprado para Dios. El mal todavía no ha sido vencido, pero no ha sido totalmente destruido. Ahora depende en qué lugar de esa batalla del mal contra el bien tú te sitúes. Y esa es la parte que gente andan buscando poderes en alguien que te ofrece muchas cosas, pero a la larga no es el todo poderoso. Porque están las soluciones de Dios. Como dice la palabra de Dios, Dios cuando construye firme y para siempre. Ahora muchas veces yo no tengo paciencia para esperar que Dios construya en mi vida firme y para siempre. Yo quiero las cosas como ya. Entonces, ¿tú sabes quién te da las soluciones ya? El demonio. El demonio te da las soluciones ya. Ah, tú tienes problemas, ven para acá, te pasas esta gallina por arriba con un huevo, lo tiras allí y ya se te fue el problema. Y puede ser que funcione, porque el mal tiene poder, y puede ser que funcione. Cuidado, que puede ser que funcione. Pero esa solución rápida, a la larga, es maldición para ti y para tu familia. Porque el demonio, así como Dios solamente da vida, el demonio solamente puede dar muerte. Y te soluciona el problema en el momento, ¿para qué? Para traerte, pero cuando te tiene atrapado, solamente te puede dar muerte y angustia a tu vida. ¿Todo por qué? Porque tú quisiste buscar una solución rápida. Dios no construye rápido, porque lo que Él construye es para siempre. Y ese es el concepto que tenemos que tener en esta noche de hoy. Que yo creo en un Dios que es todopoderoso. Pero que yo tengo que tener paciencia en mi vida para esperar que Dios actúe en ella. Y yo tengo también que saber que muchas veces las cosas malas obran para bien. Porque como decía, siempre empezamos a una predicación, nosotros terminamos una predicación del padre Villaronga. Yo se lo he dicho muchas veces, que el padre Villaronga una vez predicaba en un sermón del Viernes Santo, decía que se imaginaran la gente el mármol que escogió Miguel Ángel para hacer la piedad, que era un pedazo de piedra, ¿no? Dice que lo primero que Miguel Ángel cuando vio el mármol, nosotros no lo vemos, pero el artista cuando vio el mármol, vio dentro del mármol la piedad. Porque si él no ve dentro del mármol la piedad, él no escoge ese pedazo de piedra. ¿Qué cosa era a la vista de nosotros? Un pedazo de piedra. ¿Qué cosa era para él? La piedad. Él dijo, eso encaja en la obra que yo tengo en mente. ¿Dónde estaba la obra? En la mente. Escogió bloque de mármol. ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo empezó? A martillazo. Ahora decía él, imagínense que el mármol tuviera sensibilidad, ¿no? Y le empezó a dar los mandarriazos. Y el mármol que empezó a decir, ¡ay, no, que me duele! No me ve. Y a gritar y a llorar. ¿Pero por qué le estaba castigando? ¿Qué estaba haciendo? Una obra que él tenía en mente. Pero hacer esa obra dolía. ¿Qué quería el mármol? Que no le dieran martillazo. Porque él no veía lo que Dios quería hacer. Entonces decía Padre Villaronga, bueno, imagínate que Miguel Ángel al oír los gritos del mármol dijo, bueno, que no le voy a dar más martillazo. Decía Padre Villaronga, ¿qué fuera ese pedazo de mármol hoy?
una piedra, a lo mejor estuviera en la base de un edificio, o estuviera llena de tierra y de todo de chivos parado encima de la piedra, porque no se dejó moldear por el que tenía una inteligencia superior. Sin embargo, es más morece que él se dejó moldear por los martillazos de Miguel Ángel, que es lo que salió. Una obra maestra que todos los siglos se quedan. Tú vas a Roma y son miles de gente el día entero admirado, mirando. Pero ¿qué costó? Lo que él decía, ¿qué costó hacer esa obra de arte? Golpe. Y dolor. Dice, muchas veces Dios ha sido actúa en nuestra vida. Dios te mire, Dios tiene un proyecto para ti en la vida. Como Miguel Ángel miró el Madrid. Muchas veces las cosas que Dios quiere quitar, como las piedras que sobraban, que Dios quiere quitar de tu vida, duelen que la quiten. Tú tienes dos opciones. Decir, no me des más, y terminar en un basurero. O dejarte amoldar por Dios y terminar en una obra maestra. Ahora, eso lo hizo muy bonito aquí. El problema es en la vida de uno tenemos que confiar. O sea, para poder actuar todo eso en nuestra vida tenemos que confiar en dos cosas. Que Dios tiene corazón de Padre y que es todopoderoso. Saber que yo no me la sé toda. Que yo no me merezco todo. No, si no merecemos cosas, pero no me lo merezco todo. Que yo soy solamente hasta aquí. Yo soy solamente hasta aquí. Pero que de aquí para arriba está el universo entero. Y ese universo pertenece a Dios. ¿Y eso tú sabes cómo se llama? Humildad. Eso es lo que desarma el poder de Dios. Y eso es lo que nos falta a muchos de nosotros. Que nos queremos enfrentar a Dios. Queremos, como nos va a recordar la iglesia mañana miércoles de ceniza, queremos ser otros dioses. Y darle a Dios lo que tiene que hacer con mi vida. Y no reconocer que sobre mí está la paternidad de Dios y el poderío del Señor al cual yo sirvo. Porque yo sirvo a un Señor que es todo y que me ama y que me conoce y sabe mis necesidades. Tengo dos opciones. Escojo mi camino o escojo el camino de Él. Y yo siempre se lo digo a la persona. No, yo escojo el camino del Señor. Cuidado. Porque el Señor te lo advirtió. Mis caminos no son tus caminos. Porque en un rapto místico decimos, yo acepto el camino de Dios. Pero cuando Dios te dice, por ahí, dice, no, por ahí no, yo quiero coger por ahí. Hay veces que yo se lo digo a los hermanos que me escriben a WTN, que me dicen, no, porque, digo, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, como dijo el Padre Francesco en el retiro, primero deséala y después pídela. Tienes que pedirla, pero primero tienes que desearla, pero no mi voluntad, sino la de Él. Y decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en la tierra, pero más vale que en el caso mío tú hagas lo que yo te estoy diciendo, porque tú conmigo como que andas medio que despistado, yo te voy a decir por dónde tú me tienes que llevar. En la soberbia Dios no habita. Nos dice la palabra de Dios, el Santo de Israel, el poderoso, el Dios de los ejércitos, el Dios que desnuda su brazo frente a las naciones. Pero ese Dios poderoso en mi vida, yo lo tengo que dejar, ¿qué cosa? Actuar. Amén. La semana que viene entramos en creador.